Buen día, doctora, compañeros. Les saluda Elmer Ulises Romero Benavides y junto con mi compañera nos toca desarrollar el tema concerniente a micoplasma y ureaplasma. Así que comencemos. Bien, y vamos a empezar hablando sobre la historia de este microorganismo. Y es que no fue hasta en 1898 cuando Edmund Noca y Emily Rose informaron el cultivo del agente causal de la perineumonía contagiosa bovina, que era en ese entonces una grave y generalizada enfermedad en los rebaños bovinos. La enfermedad es causada por micoplasmas mucoides. Sus trabajos representan el primer aislamiento de una especie de micoplasma. Su cultivo fue y sigue siendo muy difícil debido a las complejas necesidades de crecimiento. Estos investigadores lo lograron inoculando fluido pulmonar de un animal infectado en una bolsa semipermeable con un cultivo estéril. La bolsa fue colocada intraperitonealmente en un conejo vivo. Tras 5 a 20 días, el fluido de la bolsa se volvió opaco, indicando la proliferación de este microorganismo. Y es así en cuestión como fue el primer cultivo de micoplasma. Los microorganismos de micoplasma y uraplasma son las bacterias más pequeñas de vida libre, carecen de pared celular y tienen esteroles en su membrana celular, lo que lo hacen muy peculiares. La ausencia de pared celular les confiere una resistencia a estos micoplasmas frente a penicilinas, cefalosporinas y otros antibióticos que interfieren en la síntesis de la pared celular. Los micoplasmas adoptan formas pleomorfas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen la capacidad, estos microorganismos, para alterar su morfología y las funciones biológicas, incluso hasta las reproductivas. Eh, Depende de las condiciones ambientales en las cuales se encuentra. Y de hecho, estas formas que pueden adoptar van desde cocos hasta bacilos. De hecho, muchos de estos microorganismos atraviesan los filtros que se emplean para la eliminación de las bacterias en las soluciones. Y es por esta razón que inicialmente se pensó que los micoplasmas eran virus. Estos microorganismos crecen en medios artificiales y contienen tanto ADN como ARN. Los micoplasmas son anaerobios facultativos, excepto Mycoplasma pneumoniae, que es un agente aerobio llamado también agente de Eato. Este nombre se le atribuyó gracias al científico que fue quien lo descubrió. La característica de los micoplasmas que son anaerobios facultativos quiere decir que estos microorganismos pueden sobrevivir en presencia de oxígeno o también pueden sobrevivir en ausencia de este mismo, pero preferiblemente, valga la redundancia, prefieren estar en un medio sin oxígeno. Bien, y vamos a hablar también sobre su estructura antigénica. Y es que pueden identificarse unas 16 especies diferentes desde el punto de vista antigénico en seres humanos, lo que incluye Mycoplasma hominis, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma genitalium. La mayor parte de bacterias del género Mycoplasma tienen sistemas muy evolucionados para las variaciones de antígenos de la membrana externa, como para la respuesta de evadir, valga la redundancia, las respuestas inmunitarias del hospedador durante las infecciones. Las especies se clasifican con base en características bioquímicas y serológicas. Los antígenos de los micoplasmas que fijan complemento son glucolípidos. El cultivo de micoplasma patógenos para los seres humanos obliga a usar medios con suero, un sustrato metabólico como la glucosa o la urea, y factores de crecimiento como el extracto de levadura. No existe un solo medio óptimo para todas las especies, porque muestra propiedades y necesidades de sustratos diferentes. Después de una incubación de 37 grados centígrados durante 48 a 96 horas, posiblemente no hay enturbamiento en los cultivos. Estas colonias son redondas con una superficie granulosa y un centro oscuro poblado en el agar. Se les puede subcultivar al seleccionar un cuadrado pequeño de agar que contenga una o más colonias y sembrar material en una placa reciente o vaciar en un gotero al medio líquido. Y vamos a seguir hablando sobre las características de crecimiento de los micoplasmas. Y es que los micoplasmas son únicos en la microbiología porque carecen de pared celular, tienen un tamaño extremadamente pequeño y crecen en medios de cultivo muy, pero muy complejos.
Los micoplasmas pasan a través de filtros con poros de 450 nanómetros y por lo tanto son comparables con clamidias o con virus grandes. Sin embargo, los micoplasmas parasitarios crecen en medios de cultivo que contienen lipoproteínas y esteroles. Estos requerimientos de esteroles son para el crecimiento y la síntesis de su membrana. Muchos micoplasmas utilizan la glucosa como fuente de energía. Los ureaplasmas requieren de urea, pero eso ya lo explicará mi compañera más adelante. Algunos micoplasmas humanos producen hemólisis eritrocitaria. La hemólisis es un fenómeno de la desintegración de los eritrocitos. En cultivos celulares in vitro se observan a los micoplasmas de forma predominante en las superficies celulares. Muchas líneas de cultivo establecidas en células humanas y de animales portan este microorganismo. Y bueno, en este cuadro tenemos los micoplasmas con importancia clínica. Ahí tenemos a los diferentes microorganismos, su localización y las enfermedades que pueden llegar a causarnos. En primer lugar tenemos el micoplasma pneumoniae, que de hecho es el micoplasma con mayor importancia clínica y es el que más adelante vamos a ir desarrollando y hablar un poquito más de él. Ahí tenemos que su localización está en el aparato respiratorio y puede provocar lo que son traqueobronquitis, faringitis, neumonía y algunas complicaciones secundarias. También tenemos el micoplasma genitalium, que su localización está en el aparato genitourinario y puede provocar enfermedades inflamatorias y pélvicas. También están los otros dos micoplasmas hominis y el micoplasma urealítico, que ambos se localizan en el aparato respiratorio y genitourinario. Bien, y también vamos a hablar sobre el apartado de epidemiología y su distribución. Y es que la enfermedad producida por Mycoplasma pneumoniae tiene una distribución universal durante todo el año sin que exista ningún aumento de la actividad de carácter estacional. La enfermedad epidérmica se produce cada 48 años. Se ha estimado que cada año se producen 2 millones de casos de neumonías por Mycoplasma pneumoniae y 100.000 ingresos hospitalarios relacionados con esta entidad. Esto hablando en Estados Unidos. Sin embargo, la enfermedad por Mycoplasma pneumoniae no es de declaración obligatoria y no se dispone ampliamente de pruebas diagnósticas fiables, por lo que no se conoce cuál es su verdadera incidencia. El Mycoplasma pneumoniae coloniza la nariz, la garganta, la tráquea y las vías respiratorias inferiores de los sujetos infectados. La infección suele diseminarse entre compañeros de clase, familiar o con contacto directo. La tasa de ataque es mayor en niños que en adultos, alrededor del 60%. Esto probablemente debido a que la mayoría de los adultos disfrutan de una inmunidad parcial como consecuencia de una exposición previa. El reservorio de este microorganismo somos los seres humanos. El periodo de incubación de Mycoplasma pneumoniae probablemente dure menos de los 20 días. Por ende, la evolución temporal de la infección en una población específica puede ser de varias semanas. Las tasas de enfermedades intrafamiliares alcanzan hasta un 84% en los niños y un 41% en los adultos. Es más frecuente en los niños de edad escolar y adultos jóvenes, pero al final todos somos susceptibles. Es poca la incidencia en adultos debido a una inmunidad parcial, como lo mencionábamos anteriormente, por una exposición previa. Aparece neumonía clínica en 3 y en 30% de las infecciones por Mycoplasma pneumoniae. El modo de transmisión de este microorganismo es por la inhalación de las gotitas de saliva que expulsamos al hablar, también por contacto directo con una persona infectada o con objetos recién contaminados, con secreciones de la nariz y la faringe de un individuo en la fase aguda de la enfermedad y pues que está tosiendo. Son frecuentes los casos secundarios de neumonía entre los contactos con los miembros del núcleo familiar y las personas que atienden a los pacientes. Estamos hablando del personal de salud. Bien, y vamos a seguir hablando sobre la patología y la patogenia de este microorganismo. El Mycoplasma pneumoniae se adhiere a las células ciliadas del epitelio respiratorio por medio de un organelo terminal complejo que se encuentra en uno de sus polos. La citoadherencia se produce por mediación de adhesinas de interacción y proteínas accesorias acumuladas en este organelo.
Muchos micoplasmas patógenos tienen formas similares a botellas de laboratorio filamentosas y poseen estructuras polares especializadas que medían su adhesión a las células del hospedador. Dichas estructuras constituyen un grupo complejo de proteínas interactivas, adhesinas y proteínas accesorias para la adhesión. Como podemos observar en la diapositiva, tenemos una micrografía electrónica de Mycoplasma pneumoniae que está fijado a las células ciliadas del epitelio de las vías respiratorias. En una muestra de esputo se comprobó la presencia de este microorganismo en el epitelio. Después de la unión extracelular de Mycoplasma pneumoniae, causa lesión al tejido respiratorio del hospedador. Se piensa que el mecanismo de lesión ocurre por medio de la producción de peróxido de hidrógeno. Son destruidos en primer lugar los cilios y posteriormente las células del epitelio ciliar. La pérdida de estas células interfiere en el aclaramiento normal de las vías respiratorias superiores y permite que las vías respiratorias inferiores se contaminen con microorganismos y sufran una irritación mecánica. Este proceso es el responsable de la tos persistente que tienen los pacientes con enfermedad sintomática. Bien, y vamos a hablar sobre el apartado del cuadro clínico. Y es que las infecciones agudas por Mycoplasma pneumoniae suelen manifestarse como faringitis, tracobronquitis, cuadros con hiperreactividad de las vías respiratorias o sibilancia. La sibilancia es un ruido inspiratorio o expiratorio agudo que aparece en el árbol bronquial. Si bien la neumonía por micoplasma puede iniciar con irritación faríngea, el síntoma de presentación más frecuente es la tos. De forma característica, la tos no es productiva, es decir, que no genera flema, sino que es una tos seca. Pero algunos pacientes sí presentan expectoración, es decir, al momento de toser sí expulsan flema o exputo. También presentan lo que es dolor de cabeza, malestar general, escalofríos, fiebres y en la proyección física, como mencionaba anteriormente, se detecta lo que son las sibilancias. Ahí podemos ver un cuadro resumen de los signos y síntomas de los que puede llegar a presentar un paciente con esta enfermedad. También tenemos que puede aparecer con faringitis aguda y empeorar progresivamente en los siguientes días y durar de 2 a más semanas. Los bronquios también son infiltrados por linfocitos y células plasmáticas, lo que produce esa dificultad para respirar y progresivamente empeora una neumonía. Y bueno, también tenemos algunas alteraciones neurológicas como complicaciones secundarias, como la meningoencefalitis, que es una enfermedad que recuerda a ambas meningitis, recordando que la encefalitis es una inflamación del cerebro y las meningitis es una inflamación o infección de las meninges, que son esas membranas que protegen y recubren al cerebro. En general, el cuadro clínico de la neumonía por un solo paciente no permite distinguir entre la producida por micoplasma y otros tipos de neumonía extrahospitalarias. La posibilidad de que exista una infección por micoplasma neumonía merece una consideración particular cuando una neumonía extrahospitalaria no responde al tratamiento con una penicilina o una cefalosporina. Los síntomas suelen resolverse en el transcurso de 2 a 3 semanas después del inicio del cuadro. Si bien la neumonía por micoplasma suele resolverse en forma espontánea, el tratamiento antimicrobiano apropiado acorta en forma importante la duración del cuadro clínico. Y es que es raro que la infección desencadene en una enfermedad crítica y solo rara vez causa la muerte. En la diapositiva podemos observar una imagen de una radiografía que fue tomada de una persona diagnosticada con neumonía por micoplasma. El diagnóstico de neumonía por micoplasma neumonía se hace en gran medida por la identificación clínica del síndrome. Al respecto, los métodos de laboratorio tienen una utilidad secundaria. Puede haber incremento leve del número de leucocitos, recordando que el rango normal de leucocitos es de 4.500 a 11.000 milímetros cúbicos. La tinción de Gram en esputo es de gran utilidad solo para identificar patógenos bacterianos diferentes al micoplasma. Los micoplasmas causales se identifican por cultivo en material de la faringe y del esputo, pero la prueba mencionada es muy especializada y casi nunca se practica para el diagnóstico de la infección por Mycoplasma pneumoniae.
Se observa el incremento en el valor de anticuerpos específicos contra Mycoplasma pneumoniae, que es demostrable por fijación de complemento. Se necesitan sueros de fase aguda y de covalencia para corroborar un aumento cuádruple en el título de anticuerpos detectados por fijación de complemento. En este cuadro podemos encontrar las diferentes pruebas diagnósticas para la infección respiratoria causada por el microorganismo del Mycoplasma pneumoniae. Ahí tenemos las diferentes pruebas, la sensibilidad y la especificidad de cada prueba. Tenemos que el cultivo de especímenes respiratorios tiene una sensibilidad más o menos del 60% y la especificidad es del 100%. La PCR en especímenes respiratorios, su sensibilidad va de 65 a 90% y la especificidad de 90 al 100%. Y también tenemos los estudios serológicos. Ahí está su sensibilidad, que es de 55 a 100%, y su especificidad de 55 a 100% también. Se sugiere combinar la PCR y la prueba serológica para el diagnóstico de rutina. En caso de que se sospeche resistencia a macrólidos, es conveniente el cultivo por micoplasma para obtener un aislamiento que permita llevar a cabo las pruebas de sensibilidad. Se recomienda muestras de suero de la fase aguda y de covalencia para tener un mayor diagnóstico y una especificidad del 100%. El diagnóstico clínico de infección por Mycoplasma pneumoniae puede ser difícil porque las manifestaciones se superponen con las de otras infecciones respiratorias atípicas. La tinción de grande del esputo suele mostrar algunas células mononucleares, pero como estas carecen de pared celular, el Mycoplasma pneumoniae no es visible. La lista es extensa de posibles microorganismos causales de las neumonías extrahospitalarias, que comprenden entre bacterias, hongos, virus y protozoos. En el cuadro de la diapositiva se muestran los diferentes microorganismos con las principales neumonías extrahospitalarias que producen. En el diagnóstico diferencial también debemos incluir enfermedades tanto infecciosas como no infecciosas. En las no infecciosas tenemos esta lista, que está la bronquitis, la exacerbación aguda de bronquitis crónica, la embolia pulmonar, neumonitis y la hipersensibilidad por radiación. Bien, ahora que ya hemos visto las diferentes características de este microorganismo, donde se encuentra sus características de crecimiento, también podemos ver el cuadro clínico y los síntomas que presenta en los Mycoplasma pneumoniae. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento de este mismo. Y como mencionaba anteriormente, si bien la mayor parte de los casos sin tratamiento, los síntomas se resuelven en el transcurso de 2 a 3 semanas, sin movilidad asociada importante. La neumonía por Mycoplasma pneumoniae puede representar una enfermedad grave que responda a un tratamiento antimicrobiano apropiado. ¿Y cuáles son estos pacientes que no se pueden curar conforme pase el tiempo? Son los pacientes que son inmunodeprimidos, es decir, que tienen su sistema inmune delicado o bajo o muy sensible. También aquellas personas con diabetes o aquellas personas que tienen alguna enfermedad crónica que su sistema inmunitario lo tienen muy débil. El tratamiento antimicrobiano reduce en forma significativa la duración de fiebre, tos, malestar general, hospitalización y anomalías radiológicas en la neumonía por micoplasma. Las opciones terapéuticas en casos de infección aguda por Mycoplasma pneumoniae son los macrólidos, como la citromicina oral de 500 miligramos, se puede dar entre 2 a 5 días. Las tetraciclinas, como la doxiciclina oral de 100 miligramos, se da 2 veces por día por 10 a 14 días. Y las fluoroquinolas con actividad en las vías respiratorias. En el cuadro que aparece en la diapositiva tenemos los antimicrobianos de elección para las infecciones por micoplasma. Ahí tenemos los diferentes microorganismos y los fármacos más utilizados para el tratamiento de estas infecciones. Tenemos al Mycoplasma pneumoniae, que es el que estamos hablando nosotros ahorita. Pues ahí están los que les mencionaba: la citromicina, claritromicina, eritromicina, doxiciclina y los diferentes fármacos que aparecen. Y bueno, también tenemos otros microorganismos que se parecen a algunos medicamentos
para tratar estas infecciones, pero bueno, por ejemplo, los de ureaplasma ya se los va a mencionar mi compañera más adelante. Por ejemplo, también acá tenemos el Mycoplasma genitalium, que si recordamos es uno de los microorganismos de importancia clínica, que es quien causa una infección en las vías urinarias. Y aquí vemos en esta tabla pues, que el fármaco de elección para tratarlo es la acitromicina. Bien, hoy vamos a hablar sobre las contraindicaciones y los efectos secundarios que pueden llegar a producir estos medicamentos. Y es que durante el tratamiento con acitromicina deberá interrumpirse la lactancia. ¿Por qué? Porque este antibiótico es secretado por la leche materna hacia el lactante. Entonces, si el bebé ingiere este medicamento, puede sufrir diferentes efectos, como pueden ser diarrea, infección por hongos, por la sensibilidad de las membranas mucosas y también puede tener hasta sensibilización por este antibiótico. Otras reacciones adversas que pueden producir los pacientes al ingerir este medicamento es la anorexia, mareo, cefalea, parestesia, que es ese hormigueo o adormimiento de nuestras extremidades, la disgeusia, que es la pérdida del sabor o del gusto, ese síntoma que se le pierde el sabor a la comida, la alteración visual, la sordera, la diarrea, también puede presentar dolor abdominal, náuseas, flatulencias y vómitos. Y en las contraindicaciones a la acitromicina, tenemos que son aquellas pacientes que son sensibles o presentan una hipersensibilidad a este fármaco o a cualquier otro antibiótico de la familia de los macrólidos. A estas personas no se les puede dar este fármaco y hay que buscar algunas alternativas. Y también vamos a hablar de las reacciones adversas y de las contraindicaciones de la doxiciclina. Y es que las reacciones adversas que puede presentar este fármaco, tenemos las reacciones anafilácticas, la pericarditis, que es esa inflamación del pericardio, que recordemos que es la membrana que recubre y protege el corazón. También puede presentar hipersensibilidad y también presentar la enfermedad del suero, que recordemos que es una reacción producida en contra de las proteínas que actúan como antígenos circulantes en el suero de la sangre. Las contraindicaciones para la doxiciclina son similares a la de la acitromicina, ya que no se les puede dar a aquellas personas que presentan hipersensibilidad a esta misma y a otras tetraciclinas. También, al igual que la acitromicina, debe interrumpirse la ingestión de este fármaco durante la lactancia, porque este medicamento, al igual que la acitromicina, fue observado que se excreta por la leche materna. Bien, y vamos a hablar de las complicaciones que puede presentar esta enfermedad también. Y es que se han descrito diversas complicaciones extrapulmonares con afección en la piel, en las cuales podemos mencionar el vasoespasmo periférico, que es la enfermedad arterial periférica que ocurre cuando hay un estrechamiento de los vasos sanguíneos afuera del corazón. También tenemos el fenómeno de Raynaud, que es un trastorno vasoespástico que causa la decoloración de los dedos de las manos y de los pies y ocasionalmente también de otras áreas. Esta enfermedad puede causar que las uñas se pongan como quebradizas y muy débiles. Y en el sistema nervioso central también hay algunas complicaciones como la encefalitis, que lo mencionábamos anteriormente, que es una infección de la inflamación del cerebro, la mielitis, que también es una inflamación, pero de ambos lados de una sección de la médula espinal. También tenemos articulaciones como las astralgias. Bien, y ya para terminar con mi tema, vamos a hablar del apartado de prevención y control de esta enfermedad. Y es que hay que evitar en lo posible el hacinamiento, es decir, la aglomeración de personas en las viviendas y en los dormitorios, especialmente en los centros asistenciales, cuarteles y embarcaciones. La investigación de los contactos y de las fuentes de infección permite el tratamiento de la infección manifestada en los miembros del grupo familiar de las personas infectadas con la enfermedad. La prevención de la enfermedad por micoplasma es problemática. Las infecciones por micoplasma pneumoniae se propagan por contacto estrecho
y por contacto directo de persona a persona. Por tanto, el aislamiento de las personas infectadas teóricamente reducirá el riesgo de infección. Y bueno, y es así como finaliza mi participación en esta exposición. A continuación vendrá mi compañera Soily a seguirles hablando un poco más de mi tema, así que los dejo con ella. Tengan todos un cordial saludo. Mi nombre es Soy Lina Romero Gómez. En esta ocasión yo les voy a hablar de lo que es la ureaplasma. El género ureaplasma este contiene dos especies de importancia en los seres humanos, la cual son Ureaplasma urectalium y lo que es Ureaplasma parvum. Les voy a hablar un poco de cada una. La Ureaplasma urectalium, esta causa de uretritis en los hombres y ocasiona neumopatías en los prematuros de bajo peso. Es parte habitual de la flora genital, tanto como de las mujeres. Esto se encuentra en un 70% de personas con una vida sexual activa. Tenemos también lo que es el Ureaplasma parvo. Este microorganismo forma parte de la flora normal genital de las personas y de los animales. Puede ser patógena y causar una amplia variedad de enfermedades. Estas dos son de la familia de micoplasmas. El crecimiento de la ureaplasma este va a ocasionar la producción de un amoníaco a partir de la urea con el crecimiento resultante en el pH. Tanto Ureaplasma urectalium como Ureaplasma parvum, estas son bacterias más pequeñas de la vida libre, no tienen lo que es pared celular y estos tienen esteroles en su membrana plasmática. Las bacterias del género Ureaplasma se dirigen del micoplasma por la producción de ureasa y porque crecen solo en los medios con los pHs ácidos. La ureaplasma urectalium también nos puede causar enfermedades. Entre ellas tenemos lo que es la uretritis no específica, tenemos lo que es la infertilidad, tenemos también lo que es la corianotitis, el aborto, el nacimiento prematuro y también en el periodo perinatal nos puede provocar lo que es una neumonía o lo que es también una meningitis. Se puede decir que es una infección en la uretra, una inflamación con descarga de mucoide o virulenta. El diagnóstico más común hecho en hombres que en mujeres, primordialmente debido a las diferencias anatómicas y por las estructuras corporales que estos patógenos infectan. La mayoría de los gérmenes causantes son transmitidos durante relaciones sexuales. Algunos ejemplos serían vaginales, anales y orales, en donde sucede el contacto directo de membranas mucosas con el área infectada. Estos gérmenes pueden ser transmitidos sin que haya intercambio de fluides corporales. Diversas enfermedades se atribuyen al ataque de la Ureaplasma urectalium, a semejanza de la Mycoplasma hominis, pero solo en unas cuantas ha sido demostrables que la Ureaplasma urectalium necesita un 10% de urea para proliferar ovación. Se ha dicho que la urea urectalium causa enfermedades pulmonares en prematuros de bajo peso natal que se contagiaron del microorganismo al nacer, pero no se ha demostrado eh, claramente un efecto casual. Les voy a hablar un poco sobre lo que es su historia. La ureaplasma, se trata de una enfermedad muy contagiosa que se puede propagarse a través de la sangre, saliva o incluso el aire. Muchas personas con esta bacteria no sufren ningún síntoma y sin ser conscientes pueden estar contagiando. Algunos síntomas que podemos llegar a presentar pueden ser dolor al orinar, dolor en la zona baja del abdomen, hemorragias internas, también en la uretra podemos observar flujos anormales,
Este está relacionado, como ya se los había dicho anteriormente, con la infertilidad, tanto en las mujeres como en los hombres, pero se tienen sus dudas sobre esto. Se puede decir que a simple vista nosotros no sabemos si esa persona está contagiado por ureaplasma, por lo mismo de que un cuerpo puede reaccionar diferente. Bien, en una persona pueden presentar síntomas, pero en otra persona no pueden presentar síntomas. En medios especiales de agar para la ureaplasma, las colonias son pequeñas, circulares y crecen hacia el interior en medios líquidos de cultivo que contienen la urea y el fenol rojo. El crecimiento de las ureaplasma ocasiona lo que es la producción del amoníaco. La ureaplasma uractalium también produce algunos casos de epidimitis, pero ninguno de estos microorganismos parece próstasis. Ahora les voy a hablar un poco sobre lo que es la epidemiología y distribución. La enfermedad afecta tanto a hombres como a mujeres y en particular en los adolescentes y adultos jóvenes sexualmente activos. Su prevalencia es máximo en comunidades de bajo nivel socioeconómico. Las nuevas infecciones tienden a concentrarse en los subgrupos de población de alto riesgo, como los hombres que tienen relaciones homosexuales y las minorías raciales y étnicas. Tanto ureaplasma uractalium como ureaplasma parvum, estos son micoplasmas genitales de mayor prevalencia. Nos dice, pueden colonizar a lactantes al nacer, pero suelen erradicarse a los 2 años. Los adultos lo adquieren a través de las relaciones sexuales con una colonización más frecuente en mujeres que en varones y mayores tasas en grupos de clases socioeconómicas desfavorecidas. Después de la pubertad, la colonización se debe principalmente a las personas que ya tienen su vida sexual activa. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el reservorio. El principal reservorio en las especies de ureaplasma en el humano es el aparato genital de varones y mujeres con una vida sexual activa. Rara vez se le encuentra antes de la pubertad. Eh, Probablemente sea consecuencia del contacto sexual y ocurre más del 80% de los individuos que tienen 3 o más parejas sexuales. También siendo especialmente importante, estas se pueden dar en lo que es en las mujeres embarazadas. Ahora vamos a hablar de lo que es su periodo de incubación y su periodo de transmisibilidad. Se dice que su periodo de incubación generalmente de 2 a 7 días y a veces más. Cuando se presentan síntomas puede ser de 1 a 4 semanas. Como les decía anteriormente, hay veces de que el ureaplasma no presenta síntomas, pero hay veces de que nos puede presentar más de algún síntoma. Tenemos lo que es el periodo de transmisibilidad. Su periodo de transmisibilidad es a través del contacto sexual, puede durar meses si no se trata a la persona. El tratamiento eficaz suele interrumpir lo que es la transmisibilidad en cuestión de horas después de una infección de transmisión sexual, como lo es la ureaplasma uractalium. Algunas causas no sexuales pueden ser las infecciones en tracto urinario, próstata inflamada, cateterismo, estrechez uretral, entre otros. Durante el parto perinatal, los bebés pueden estar expuestos a los gérmenes causantes en el paso del canal de parto. Ellos pueden hacer que el bebé tenga infecciones en los ojos, en las orejas y también las pueden tener en los pulmones. La susceptibilidad. Este se localiza en el aparato genital de 5 a 20% de varones sexualmente activos y un 40 o un 80% de mujeres en esa misma característica. Se dice que el gonococo afecta solamente el epitelio cilíndrico y de transición,
Por lo tanto, el epitelio vaginal de la mujer adulta, que está cubierto por el epitelio escamoso estratificado, es resistente a la infección. Las mujeres que usan dispositivos intrauterinos tienen mayor riesgo de presentar salpingitis en los primeros 3 meses después de su inserción. Y dirán ustedes, ¿qué es la salpingitis? Eso es nada más que una inflamación aislada de las trompas de falopio. Patogenia y patología. La Ureaplasma rectalium tiene un antígeno de múltiples bandas que presentan una elevada variabilidad de fase, alta inmunogenicidad y se relacionan con la respuesta inflamatoria del hospedador. Estas producen toxicidad local por la liberación de radicales de amoníaco como producto final del metabolismo de la urea. Otros factores de la virulencia pueden ser la secreción de fosfolipasas A1, A2 y C. Las enzimas fosfolipasas A1, A2 y C de la membrana plasmática de ureaplasma hidrolizan los fosfolípidos de la placenta. Pueden transmitirse al feto durante su paso por el canal del parto colonizado. El contacto sexual constituye la modalidad principal de transmisión y el riesgo de colonización se incrementa de manera impresionante con el número de parejas sexuales. Con liberación de ácido araquidónico y la producción de prostaglandinas desencadenantes, el parto, así como la alteración de función de surfactantes del pulmón del feto. También se ha demostrado la producción de citocinas inflamatorias como factor de necrosis tumoral. La liberación de estas sustancias contribuyen a la respuesta inflamatoria y a cambios patológicos en diversas situaciones clínicas. Ureaplasma ureatalium estas pueden producir proteasas activas frente a lo que facilita la invasión de las mucosas. La mayor parte, si no todos los organismos desencadenantes producen los liposacáridos, tienen capacidad para atacar a las mucosas, invadir células hospedaderas y permanecer vivo en su interior. También el mecanismo exclusivo de producción de energía a partir de la hidrólisis de la urea confiere ventajas de proliferación en el tracto genital a estos microorganismos relativamente amorfos. La producción de amoníaco contribuye a la destrucción tisular local y a la patología. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el cuadro clínico. La ureaplasma ureatalium no suelen presentar síntomas, por lo que las personas que la padecen desconocen que están infectadas. Sin embargo, cuando aparecen los síntomas, estos nos van a incluir el dolor al orinar, los dolores abdominales, los flujos anormales, las hemorragias internas de la uretra. En las mujeres vamos a observar lo que es el enrojecimiento o inflamación de la secreción genital insinual. También vamos a observar otros síntomas que pueden ser lo que es la fiebre y la pérdida de peso. Continuando, vamos a hablar sobre lo que es el diagnóstico de laboratorio. Dice que la uretritis la podemos diagnosticar al realizar dichas muestras y podemos detectar a través de estas lo que es los leucocitos en el hombre. La muestra adecuada para el estudio de la uretritis o prostatitis es la torunda uretral. Esta coloniza lo que es la mucosa uretral y el surco balano preposicial en el hombre no circundado. En la mujer, muestras vaginales, estas son las más adecuadas para la recopilación de Mycoplasma hominis y Ureaplasma ureatalium para la recopilación de muestras de Mycoplasma hominis y Ureaplasma ureatales, las pruebas de endocervix, fornix posterior o uretra, pero estos solo son estudios vaginosos, ya que ninguna de las dos especies anteriores se le reconoce papel
etiológico en la vagina. Tenemos lo que es el diagnóstico diferencial. En este podemos encontrar lo que es el herpes y la tricomoniasis. El herpes es una infección causada por un virus de transmisión sexual. El herpes simple o herpes bucal, este provoca llagas alrededor de la boca, así como podemos observar, o en el rostro. El herpes simple se contagia por contacto directo. Algunas personas no presentan síntomas, pero a otras le dan las llagas, le salen alrededor de la boca, en el rostro. También tenemos lo que es la tricomoniasis. Esta se transmite a través de relaciones sexuales, de modo que es una enfermedad de transmisión sexual. En los hombres el parásito vive y se multiplica, pero raramente causan síntomas. En las mujeres con frecuencia estas son infectadas repetidamente por sus compañeros de relaciones sexuales. También en este diagnóstico diferencial podemos hablar de lo que es la artritis gonocócica, que esta es nada más es una inflamación de una articulación. Esta es consecuencia de una infección de gonorrea. La tetraciclina es el fármaco preferido porque también es activa contra la clamidia. La dosis que se puede dar para la ureaplasma artritis es una dosis de tetraciclina, 500 miligramos cada 6 horas por 7 días. Algunas complicaciones por ureaplasma podemos obtener las siguientes, las que son pulmonares, sistema nervioso, cardíacos, en el riñón. Tenemos las que son las oftalmológicas y las articulares. En las pulmonares vamos a tener neumonía, derrame pleural. En el sistema nervioso vamos a tener lo que es la neuropatía, cambios en el comportamiento. En los cardíacos vamos a tener lo que es la insuficiencia aórtica, pericarditis, arritmias y lo que son las necrosis aórticas. En el riñón la vamos a obtener dentro de la amiloidosis renal. En la oftalmología vamos a observar o vamos a poder tener complicaciones ya sea conjuntivitis y cataratas. En las articulaciones, en estas vamos a tener la artritis crónica, artritis recurrente y sacroiliitis. También se puede tratar con la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Aunque se han reportado cepas de ureaplasma resistentes a las tetraciclinas de la flora vaginal normal. En tales casos es eficaz el tratamiento ya sea con una quinolona o con acitromicina. Ahora les voy a dar algunas prevenciones y el control. Para prevenir poder adquirir una enfermedad de transmisión sexual, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a limitar la cantidad de compañeros sexuales. Vamos a utilizar el condón, aunque sean métodos de protección. Lavar los genitales a fondo después de las relaciones sexuales para evitar que quede algún residuo. Si nosotros pensamos que estamos contagiados, aunque nos sentamos síntomas o algo, tengamos esa espinita, lo que podemos hacer es evitar el contacto sexual y acudir a un hospital o visitar a un médico de confianza. Prevención y control. Se pueden transmitir junto con otros patógenos de transmisión sexual. Las prácticas sexuales seguras deben reducir diseminación. Estos no cuentan con vacunas para proteger a pacientes de ataque de tales organismos, como los que mencionábamos, ya sea herpes, tricomonas, la ureaplasma, ya que que la ureaplasma no es considerada como una enfermedad de transmisión sexual. Pero podemos tener en cuenta las siguientes prevenciones.